Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU, listos para una nueva aventura juntos. Espero que es tu copyright N teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy les tengo preparado un vídeo que rense, porque creo que los va a dejar boquiabiertos. Vamos a sumergirnos en una historia que involucra confesión superíndice 3N, impacto, decisiones cruciales y sobre todo, la promesa de quedarse, pase lo que pase. Su copyright, suena intenso, ¿verdad? Pero les aseguro que vale la pena. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse y activar la campanita. No se perderú en ninguno de mis vídeos, y podrú unirse a esta maravillosa comunidad que estamos construyendo juntos. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Ahora vamos a lo que nos truje. Hoy vamos a hablar sobre Demet, una mujer que en apariencia, lo tenía todo, un trabajo exitoso, una familia amorosa, amigos leales y una vida social activa. Desde afuera su mundo parecía perfecto, una postal de felicidad y estabilidad. Pero como suele suceder, debajo de la superficie se escondían secretos, miedos y una carga que Demet llevaba consigo desde hace mucho tiempo. Todo comenzó superíndice 3 con una decisión superíndice 3N, una elección superíndice 3N que tomó superíndice 3 en su juventud, motivada por la presión superíndice 3N, el miedo a decepcionar y sobre todo, la necesidad de encajar. Esa decisión superíndice 3N, aunque en su momento pareció superíndice 3 la correcta, la persiguió superíndice 3 como una sombra a lo largo de los aún más menos generando un sentimiento de culpa y arrepentimiento que carcomó su paz interior. No quiero revelarles de QU Copyright se trata esa decisión superíndice 3N específicamente, porque quiero mantenerlos enganchados hasta el final. Pero puedo decirles que involucra a otra persona, alguien a quien Demet apreciaba mucho, y cuyas vidas quedaron entrelazadas a partir de ese momento. Digamos que fue una encrucijada, un punto de no retorno donde una elección superíndice 3N aparentemente insignificante desató una cascada de consecuencias inesperadas. Imaginemos a Demet con apenas 20 aún más menos llena de su más menos e ilusiones, pero también copyright N susceptible a las influencias externas. La presión social, las expectativas familiares y el deseo de ser aceptada la llevaron a tomar una ruta que en el fondo, sabía que no era la correcta. Esa persona a la que me refiero, llamémosla Elías, era un amigo cercano, un confidente, alguien con quien compartía risas, secretos y una conexión especial. Elías confiaba plenamente en Demet, la veía como un faro de luz en su vida. Sin embargo, la decisión que Demet tomó, aunque motivada por razones que en su momento parecían justificadas, afectó profundamente a Elías, marcando un antes y un después en su relación y en sus vidas. Con el paso del tiempo, Demet construyó superíndice 3 una vida su superíndice 3 lida, una fachada que le permitió a seguir adelante sin tener que enfrentar su pasado. Sin embargo, el destino, o como quieran llamarlo, tenía otros planes para ella. Un día, de manera inesperada, la persona a la que involucró superíndice 3 en esa decisión superíndice 3N del pasado reapareció superíndice 3, trayendo consigo recuerdos dolorosos y la necesidad imperiosa de confrontar la verdad. Los aún más menos habían transcurrido, pero la herida seguía abierta, tanto para Demet como para Elías. La reaparición de Elías no fue casualidad, sino el resultado de una búsqueda personal, de la necesidad de cerrar un capítulo que había quedado inconcluso. Imaginen la situación superíndice 3N, Demet, con su vida aparentemente perfecta, se ve confrontada a su pasado, a su secreto, a la posibilidad de que todo lo que ha construido se derrumbe. La tensión superíndice 3N era palpable, el miedo la invadía, y la incertidumbre se apoderaba de cada uno de sus pensamientos. Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si el castillo de naipes que había construido con tanto esmero estuviera a punto de colapsar. Las noches se volvieron insomnios, los días se nublaron de ansiedad, y la sombra del pasado la acechaba a cada paso. Fue en ese momento de crisis, de angustia y desesperación superíndice 3N, cuando Demet tomó superíndice 3 una decisión superíndice 3N valiente, confesar. Confesar su verdad, contar su historia, asumir la responsabilidad de sus actos y enfrentar las consecuencias, sin importar cuán dolorosas pudieran ser. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos y desafíos, pero también entendía que era la única manera de liberarse del peso que la oprimía y de reconstruir su vida sobre bases sólidas.
La confesión superíndice 3N fue un acto liberador, un grito de auxilio, una forma de liberarse del peso que llevaba o más menos os cargando. Pero también copyright N fue un acto arriesgado, porque sabía que al revelar su secreto podría perderlo todo, su familia, sus amigos, su trabajo, su reputación superíndice 3N. Demet consideró todas las posibilidades, sopesó los riesgos y los beneficios, y finalmente llegó a la conclusión de que la verdad era el único camino viable. No quería seguir viviendo en la mentira, ocultando su pasado y reprimiendo emociones. Necesitaba liberarse, enfrentar sus miedos y asumir las consecuencias de sus actos. El impacto de su confesión superíndice 3N fue, como pueden imaginar, enorme. Las personas que la rodeaban reaccionaron de diferentes maneras, algunos con sorpresa, otros con decepción superíndice 3N, algunos con enojo, y otros con comprensión superíndice 3N y apoyo. Fue un torbellino de emociones, un momento de gran vulnerabilidad para Demet. Su familia, sus amigos, sus colegas, todos se vieron afectados por la revelación de su secreto. Algunos se sintieron traicionados, otros confundidos, y otros simplemente sorprendidos. La reacción de cada uno fue diferente, pero en todos los casos, la confesión superíndice 3N de Demet generó un impacto significativo. Pero en medio del caos de la confusión superíndice 3N y el dolor, surgió superíndice 3 algo inesperado, la promesa. La promesa de quedarse. La promesa de no abandonarla, de apoyarla, de ayudarla a reconstruir su vida, sin importar lo que hubiera pasado. En el momento más oscuro, cuando Demet se sentía más sola y vulnerable, apareció una luz de esperanza, un gesto de bondad y compasión que la ayudó a seguir adelante. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque la promesa de quedarse no vino de donde Demet esperaba. No vino de su familia, ni de sus amigos cercanos. Vino de alguien que en apariencia, tenía todas las razones para alejarse de ella. Vino de la persona a la que había involucrado en su secreto del pasado. Elías, a pesar del dolor y la decepción que había experimentado, fue capaz de ver más allá del pasado, de reconocer la valentía de Demet y de ofrecerle su apoyo incondicional. Esa persona, a pesar del dolor y la decepción superíndice 3N que sentía, reconoció superíndice 3 la valentua de Demet al confesar su verdad. Entendió superíndice 3 que ella también copyright N había sido víctima de las circunstancias, que había actuado por miedo y presión superíndice 3N, y que merecua una segunda oportunidad. Elías había recorrido un largo camino de sanación y crecimiento personal. Había aprendido a perdonar, a comprender y a ofrecer su apoyo a quienes lo necesitaban. Su encuentro con Demet fue una prueba de fuego, una oportunidad para demostrar su madurez y su capacidad de amar incondicionalmente. Juntos, Demet y esta persona decidieron enfrentar las consecuencias de su pasado, reparar el daño más menos o causado y construir un futuro juntos, basado en la honestidad, la confianza y el perdón superíndice 3N. No fue un camino fácil, por supuesto. Hubo obstáculos, desafíos y momentos de duda. Pero la promesa de quedarse los mantuvo unidos, fortalecidos y decididos a seguir adelante. La terapia, el diálogo abierto y la comunicación honesta fueron herramientas clave en su proceso de sanación y reconstrucción. Aprendieron a perdonarse mutuamente, a aceptar sus errores y a mirar hacia el futuro con esperanza. La historia de Demet es una historia de redención superíndice 3N, de valentua, de perdón superíndice 3N y sobre todo, de esperanza. Nos enseña más menos a que todos cometemos errores, que todos tenemos secretos y que todos merecemos una segunda oportunidad. Nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, siempre es liberadora, y que el perdón superíndice 3N, tanto propio como ajeno, es fundamental para sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. También copyright N nos muestra la importancia de la empatia, de ponernos en el lugar del otro, de tratar de entender sus motivaciones y sus miedos. Porque muchas veces las personas que nos lastiman lo hacen porque también copyright N estu, N sufriendo, porque también copyright N estu, N luchando contra sus propios demonios. La empatía nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, comprender sus necesidades y ofrecerles nuestro apoyo incondicional. Y por supuesto nos habla del poder de la promesa, del compromiso de estar presentes, de apoyar a quienes nos necesitan, sin importar las circunstancias. Porque al final del día, lo que realmente importa son las relaciones que construimos, los lazos que nos unen y el amor que compartimos.
La promesa de quedarse es un faro de luz en la oscuridad, una garantía de que no estamos solos y que siempre habrá alguien dispuesto a tendernos una mano. La historia de Demet, aunque ficticia, refleja muchas situaciones reales que enfrentamos en la vida. Todos tenemos secretos, todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos, y todos hemos necesitado, en algún momento, el apoyo y la comprensión superíndice 3N de los DMUS. La vida es un camino lleno de desafíos y obstáculos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Por eso, quiero invitarlos a reflexionar sobre esta historia, a analizar sus propias vidas y a preguntarse, ¿qué copyright secretos guardan? ¿A qué copyright N necesitan perdonar? ¿A qué copyright N necesitan prometerle quedarse, pase lo que pase? Este es un momento para la introspección, para la autoevaluación y para la toma de decisiones importantes. No tengan miedo de enfrentar sus miedos, de reconocer sus errores y de buscar la ayuda que necesitan. Porque al final del día, la vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de aciertos y errores. Pero lo importante es no rendirse, aprender de nuestras experiencias y seguir adelante, siempre con la esperanza de un futuro mejor. La resiliencia, la perseverancia y la actitud positiva son herramientas clave para superar los desafíos y alcanzar nuestros sueños. Así que ya lo saben, amigos. No tengan miedo de enfrentar su pasado, de confesar su verdad y de pedir ayuda cuando la necesiten. Y recuerden siempre que incluso en los momentos muy oscuros, siempre hay una luz de esperanza, una promesa de quedarse, un camino hacia la redención superíndice 3N. La vida es un regalo, una oportunidad para amar, crecer y dejar una huella positiva en el mundo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dejado algo en QU Copyright pensar. Recuerden que estoy aquí para ustedes, para escucharlos, para apoyarlos y para compartir juntos este maravilloso viaje que es la vida. Su feedback es invaluable, sus comentarios me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. En resumen, hoy hablamos de Demet, su impactante confesión superíndice 3N y la promesa inquebrantable de quedarse a su lado, sin importar las consecuencias. Vimos CU superíndice 3mo el peso de un secreto puede afectar una vida y CU superíndice 3mo la valentua de confesar puede ser el primer paso hacia la liberación superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. También copyright N resaltamos la importancia de la empatia y el poder transformador de una promesa de apoyo incondicional. Además exploramos la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en las relaciones interpersonales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les sea útil. Cada uno de sus likes, comentarios y suscripciones me impulsan a seguir adelante y a ofrecerles lo mejor de mí. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber QU Copyright les pareció superíndice 3 la historia de Demet, si se identificaron con alguna parte de ella, y CU, les son sus pensamientos sobre el perdu superíndice 3N, la redención superíndice 3N y la importancia de la promesa. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones. Estoy aquí para escucharlos y para crear un espacio de diálogo y reflexión. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más publicaciones. Estoy preparando contenido muy interesante para las próximas semanas, así que no se lo pierdan. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no están solos en este viaje. Siempre hay esperanza, siempre hay amor y siempre hay una promesa de quedarse. Cuídense mucho.